Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación en Python. En esta ocasión vamos a aprender lo que es un ciclo for, cómo utilizarlo, cómo recorrer una lista, una cadena de texto. También vamos a hablar sobre dos clases específicamente, range y enumerate. ¿Okay? Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Bien, para hablar sobre el tema de for, voy a utilizar lo que es una estructura de datos llamada lista. No vamos a profundizar en esa estructura de datos, lo vamos a dejar para otro video, pero sí vamos a aprender qué es una lista, cómo declararla y más que nada cómo usarla con un ciclo for. Bien, antes de empezar a declarar una lista, me gustaría decirles que una lista es un iterable y funciona como un contenedor que tiene, puede ser números enteros, puede ser cadenas de texto, también podemos combinar números y cadenas de texto, ¿okay? Entonces lo importante es que for trabaja con objetos iterables y una lista es un objeto iterable. En Python, una lista se declara de la siguiente manera, utilizando corchetes. Y aquí podemos colocar, en este caso, números enteros. ¿Vale? Esta lista se llama números. Y también voy a utilizar una palabra que sería una cadena de texto, un string, ¿vale? Entonces, como les platicaba, números y mi palabra Python son iterables. Y ahorita vamos a ver por qué iterables. Quizá ya hayan visto un ciclo for en otros lenguajes de programación y han notado que utilizan este tipo de sintaxis. Ok, lo voy a colocar de esta manera. En lenguajes de programación como Java, C++ o C, y también C#, pues utilizan este tipo de sintaxis para utilizar un for, ¿vale? Sin embargo, en Python, pues no se utiliza esta sintaxis, es mucho más simple, más sencilla, ¿no? Bien dicen por ahí que si sabes inglés, pues ya sabes programar en Python, ¿no? Pero vamos a ver por qué lo dicen, ¿vale? Para repetir esta estructura, hay dos maneras, ¿vale? Vamos a empezar con la más sencilla, con la más simple, con la más estilo Python, ¿vale? La cual es, utilizamos la palabra reservada for, seguidamente necesitamos utilizar un nombre, este va a ser el nombre de una variable, en este caso yo le voy a poner número, y delante de esa variable vamos a utilizar la palabra reservada in. In numbers. Numbers es una lista, es una lista de enteros, ¿ok? Y al ser una lista, pues es un iterable. Y vamos a imprimir un number. Esta es la sintaxis, la estructura de un for en Python. La verdad es que cambia muchísimo a comparación de otros lenguajes de programación. Personalmente, pues se me hace más sencilla, se me hace más práctica. Y de momento voy a comentar esta línea. Ok. Perfecto. Y vamos a ejecutar nuestro programa. Como podemos ver, la variable number, está tomando el valor de cada ítem que tiene mi lista. Es por eso que aquí en pantalla, en consola, en mi terminal veo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Para hacerlo más notorio voy a poner 100, 200, 300,
400 y 500. ¿Ok? Y vamos a ejecutar nuestro programa nuevamente. Entonces, number, la variable number, está tomando el valor de cada ítem que tiene mi lista. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ahora ponemos mi variable word, que es una cadena de texto? Aquí hay que poner un nombre alusivo a lo que estamos recorriendo. Entonces, una palabra tiene letras, igual caracteres, le puedo poner letra, ¿verdad? Y aquí voy a imprimir letra. Ahora veamos qué es lo que sucede. Entonces cada iteración lo que está haciendo es imprimirme la letra, cada letra que compone mi palabra. ¿Okay? Entonces en la primera iteración se imprime la P, en la segunda la Y, en la tercera iteración la letra T. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces es una forma muy simple de recorrer un iterable con un for en Python. ¿Okay? Pero también existe la forma tradicional, digámoslo así, que es como lo utilizan otros lenguajes de programación. Podemos replicar lo que está aquí en la línea 4. Podemos replicarlo utilizando una clase. Aún no entramos tampoco en el tema de programación orientada a objetos, pero lo vamos a hacer. Sin embargo, esta clase llamada range es muy simple y nos va a ayudar a tener esta misma o ejemplificar esta misma sintaxis que utilizan en otros lenguajes de programación. ¿Qué es range? ¿Qué me dice la clase range? Bueno, la clase range me dice que retorna un objeto que produce una secuencia de enteros desde un inicio hasta un fin, ¿ok? Y que va por un paso. Este step vendría siendo nuestro incremento, ¿no? El incremento en otros lenguajes de programación como utilizas for vendría siendo esta parte, el i++, ¿ok? Bien, entonces me dice que range toma 3 parámetros. Igual vamos a hablar un poquito más de qué es un argumento, qué es un parámetro cuando estemos en el tema de funciones, ¿vale? Pero yo a mi clase range le debo de pasar un inicio, o más bien le debo de indicar, para utilizar palabras más sencillas, le debo de indicar un inicio, un final y un incremento, ¿ok? Para que se entienda mejor, el inicio, lo voy a poner a forma de comentario, el inicio en range es igual a cuando declaramos int i igual a 0 en otros lenguajes de programación. Mi stop en range vendría siendo la condición, es decir, la parte intermedia, en donde me dice que i es menor a n. Y el step en range es igual al i++, es el incremento. Perfecto. Entonces, sabiendo esto, ya podemos tomar esta estructura y pasarla a un for en Python. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí una variable que tenga por nombre index. Utilizamos la palabra reservada in y aquí colocamos nuestra clase range. Algo muy peculiar de range es que no es necesario que le pasemos el star. Por defecto inicia en 0. Sí es importante que le pasemos el stop, ¿ok? El stop va a ser la longitud de mi lista números. Pero ¿qué es esta función length? Esta función length, como dice aquí en la descripción, retorna el número de elementos de un contenedor. Un contenedor es una lista, una cadena de texto, ¿vale?
Entonces, el número de ítems de mi lista son 5. Si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ítems que tiene mi lista. Entonces, al ejecutar esta función, me va a dar un valor 5. Es como si yo le pusiera aquí 5. ¿Ok? Pero para hacerlo dinámico, porque puede suceder que yo borre 2 elementos de mi lista, entonces ya no va a ser 5, va a ser 3. Por lo tanto, para que sea dinámico y no me preocupe si borraron elementos o añadieron elementos a mi lista, utilizo la función len, ¿ok? Y le paso un objeto iterable o un objeto contenedor, el cual es una lista o una palabra. Y como tercer argumento está el step, que es el incremento. Por defecto el incremento es 1, entonces no es necesario pasárselo. Sin embargo, vamos a indicárselo. ¿Okay? Y esta es la forma en cómo nosotros podemos replicar la estructura que tenemos acá arriba, en otros lenguajes de programación. Así es como podemos replicar esta estructura en Python. Y ahora sí podemos hacer lo siguiente. Como ya tenemos el índice, podemos decirle que me imprima de mi lista lo que haya en ese índice. ¿Vale? Voy a limpiar la terminal y voy a ejecutar mi programa. Voy a comentar esta parte para que no nos haga ruido. Y voy a ejecutar mi programa y como podemos notar tenemos el mismo resultado. Yo les comunico o les enseño ambas formas, de verdad es que son muy útiles. A veces no queremos recorrer por índice, a veces simplemente queremos hacerlo directo. Por lo tanto, utilizamos la primera forma que les había enseñado. Ahora, para terminar, hay una segunda clase que se llama enumerate. Esta clase lo que hace es juntar ambas opciones. La opción 1 que ya hemos comentado y la opción 2. ¿Qué quiero decir? Pues enumerate me da tanto el valor como el índice. Vamos a verlo en acción. Yo necesito aquí pasar nombrar dos variables, que sería el valor. Más bien, vamos a empezar con el índice y el valor. ¿Okay? Volvemos a utilizar nuestra palabra reservada in, que le pasamos nuestra clase enumerate. Y nuestra clase enumerate nos retorna un objeto de tipo enumerate, que vendría siendo un iterable. Y lo que nos da es un objeto enumerate, pero de la siguiente forma: el índice y el valor que hay en ese índice, ¿okay? En nuestro iterable que le vamos a pasar aquí. Entonces vamos a decirle que nuestro iterable va a ser nuestra lista de números y vamos a imprimir el index y el value. ¿Okay? Voy a comentar la segunda forma. ¿Okay? Y vamos a ejecutar nuestro programa. Como pueden notar, enumerate nos da la facilidad de obtener el índice y lo que hay en ese índice dentro de la lista. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? En el índice 0 de mi lista está el 100. Entonces por eso me imprime aquí el 100 y así sucesivamente. Entonces enumerate simplifica la primera forma y la segunda forma que ya hemos visto. Bien, pues espero que les haya gustado el video. La verdad fue muy corto. Hay más cosas que necesitamos conocer sobre el ciclo for, como las palabras reservadas break, continue y else, que las estaremos viendo en una segunda parte. Entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente emisión. No olviden
pasarse por el canal y también ya tenemos página de Facebook. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega.